les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Hoy estaremos planteando mitos y verdades del síndrome de Down, junto a la licenciada en psicomotricidad Pilar Martínez y la fonoaudióloga Canela Fiorenza. Educarnos como sociedad en estos temas es necesario. El doctor José Luis Bulacio responderá consultas que nos han realizado en este caso sobre fotofobia, la molestia que causan las luces en los ojos. Y el doctor Fernando Manera nos hablará sobre los riesgos de los tickets, tema que trascendió tras un reciente informe del CONICET. Quédate con nosotros, así comienza Impulso Vital. Desmitificar sirve para conocer la verdad, la realidad, y de esta forma actuar distinto y tal vez lograr la inclusión que en líneas generales pregonamos más de lo que practicamos. Por eso, hoy hablamos de mitos y verdades del síndrome de Down con la licenciada en psicomotricidad Pilar Martínez y la fonoaudióloga Canela Fiorenza, profesionales del Ético PADI de Jesús María. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos mitos y verdades, sobre todo de algunas creencias que están por ahí firmemente arraigadas en la sociedad, para poder desglosar y desmitificar algunas cuestiones. Creo que tener una plena conciencia de hablar con propiedad de lo que es el síndrome de Down nos otorga más conocimiento y, por supuesto, mejor trato con esas personas. Cada vez se conoce más, pero hay algunas cuestiones que siguen muy arraigadas. Y bueno, que por eso creemos importante desmitificarlas. En realidad el síndrome de Down es una condición genética cuya principal característica es la trisomía del par 21. Es decir, que las personas tienen en vez de 2 cromosomas 21, 3. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas y la persona lo trae desde el momento de la concepción. O sea, ya la persona nace con esta condición genética. No, eso sigue siendo, digamos, un mito que seguimos desmintiendo. Puede darse en cualquier persona porque justamente la trisomía se forma también durante la concepción y la formación, digamos, del ADN de esa persona. Entonces, sí, antes se creía que las madres de edad avanzada de más de 40 años tenían más posibilidad o más probabilidad de que sus hijos nacieran con este síndrome, pero en la actualidad eso ya está desmitificado. En realidad no hay un modo de comportamiento que generalice a estas personas. Cada persona es individual, singular y tienen diferentes formas de expresarse. Sí, muchas veces tienen un compromiso en su lenguaje verbal, entonces se expresan con algunas manifestaciones conductuales, pero no por eso son o más cariñosos o menos que el resto, o más agresivos o menos que el resto. No específicamente, depende siempre de la personalidad de cada persona en particular. Como todos tenemos nuestra formación de personalidad y de carácter, ellos también las tienen. No, en realidad no es que existan grados. Sí pasa que como es un conjunto de signos y síntomas, hay personas que tienen síndrome de Down que pueden tener más síntomas o más signos de ese síndrome, como por ejemplo enfermedades de cardiopatía, de problemas visuales, hipotiroidismo, y esas enfermedades hacen de que quizás necesiten más intervenciones o más internaciones y no permitan que la estimulación que se necesita en los primeros años de vida se dé de manera efectiva.
Entonces quizás eso hace que marque un poco la diferencia en el grado de, digamos, de desarrollo y de adquisición que puedan tener cada persona en particular. Pero depende mucho de esto, de con cuántas enfermedades, digamos, acompaña al síndrome de esa persona o no. No siempre, pero en general justamente como es un conjunto de signos y síntomas, cuando la persona nace, más allá del cariotipo que se le hace para confirmar que tiene la trisomía 21, se ve si tiene alguna de estos signos o síntomas que se esperan para la trisomía 21, que son varios, pero como decíamos recién, puede ser cardiopatía, hipotiroidismo, hipoacusia, problemas visuales, tienen características faciales muy marcadas, entonces se va viendo si el bebé cuando nace tiene estas características para saber si se justifica hacer o no el cariotipo para confirmar la trisomía. La verdad que esa es una de las creencias que está muy arraigada, sobre todo no solo con las personas con síndrome de Down, sino con personas con discapacidad en general. Y lo cierto es que el modo en que los tratamos y el modo en que le ofrecemos oportunidades hace que esa persona sea o no independiente en un futuro. Los niños con síndrome de Down no son eternos niños, siempre y cuando nosotros les generemos las oportunidades para desarrollarse y para ser seres cada vez más autónomos. No es una condición genética que sea hereditaria. La única aclaración que quizás podríamos hacer es que cuando las personas, o sea, cuando una persona tiene alguna alteración cromosómica, tiene más probabilidad de que su hijo tenga alguna alteración cromosómica, pero no específicamente una persona con síndrome de Down va a tener un hijo con síndrome de Down. No es así y pueden desarrollar relaciones amorosas como cualquier otra persona. También esto está muy relacionado a su autonomía y a cómo los tratamos y las oportunidades que le damos. Pueden tener relaciones como cualquier otra persona y también no son seres asexuados, así que pueden tener hijos y no hace falta que esos niños nazcan con el síndrome. Bueno, eso en realidad antiguamente sí por ahí pasaba un poco más de que las personas con síndrome de Down no vivían más de los 40 años, pero porque había un montón de cosas que no se sabían sobre el síndrome. Por ejemplo, cuando el signo que más se ve es la cardiopatía. El 50% de las personas con síndrome de Down en general tienen alguna cardiopatía congénita y eso no siempre podía ser tratado. Entonces, como vivían con esa cardiopatía, podían tener, digamos, una esperanza de vida menor. Hoy en día, al avanzar mucho todo lo que es la cirugía cardiovascular, ayudó a que justamente las personas con cardiopatía, no solo las personas con síndrome de Down, puedan tener una mayor esperanza de vida. Entonces, esto hace que también las personas con síndrome de Down puedan vivir muchísimos más años. Enseguida volvemos con más mitos y verdades del síndrome de Down. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. De Vallana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Probá con un cambio natural. Vení a De Vallana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca 466, Jesús María.
Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La rinoplastia es una técnica dentro de cirugía plástica que radica básicamente en limar las aristas óseas que están debajo de la piel o replegar alguna arista de cartílago para darle una nueva forma a tu nariz. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. Ortopedia Centro, confección de plantillas personalizadas en 24 horas. Incluye baropodometría computarizada sin costos y sin turno previo. Consultorio ortopédico, anexo pedicuría y linfodrenaje pédico. Venta y alquiler de artículos ortopédicos. Julia Roca, 165. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Seguimos con más mitos y verdades del síndrome de Down junto a la fonoaudióloga Canela Fiorenza y a la licenciada en psicomotricidad Pilar Martínez, profesionales del ético PADI Jesús María. No siempre es así, depende mucho del grado de desarrollo que se haya logrado con esa persona y de las posibilidades que se le haya dado a lo largo de su vida. Siempre se trata, al menos en los equipos terapéuticos, de que la persona logre la mayor independencia posible para poder justamente valerse por sí mismo. De hecho, justamente en este último tiempo se está haciendo mucho hincapié en que las personas con síndrome de Down y las personas con discapacidad en general puedan tener acceso a un puesto laboral como para poder desarrollar su independencia cada vez más. Porque también es posibilidad para ellos para aprender cosas, para tener desafíos que hacen que justamente generen cada vez más independencia y autonomía. Sí, en general sí, y una de las características como principales que tiene es la discapacidad intelectual. El 30 o 40% de las personas que tienen discapacidad intelectual tienen síndrome de Down. Entonces esta es una característica bastante marcada y eso puede hacer que su aprendizaje sea un poco más lento o que necesiten ayudas externas o soportes, pero pueden adquirir la lectoescritura y otros aprendizajes como cualquier otra persona. Y eso va a depender mucho de cada persona en particular. Siempre nosotros, por lo menos como terapeutas, tratamos de que cada persona inicie, digamos, la edad escolar en una escuela con una currícula de tipo convencional, pero es verdad que como tienen dificultades a veces en el aprendizaje, no todas las escuelas son para todas las personas. Y esto lo hablo más en general, por ahí una persona que tiene otro tipo de discapacidad no siempre se logra adaptar a cualquier currícula de cualquier escuela, entonces siempre se intenta de que sea en una escuela común, pero en el caso de que no pueda avanzar o la adquisición de los contenidos sea muy dificultosa o muy frustrante para el niño, por supuesto se busca la posibilidad de alguna escuela especial para que pueda justamente siempre potenciar
el aprendizaje de esa persona. Se necesita mucho acompañamiento de todo lo que es la escuela en sí, de los docentes, los compañeros, los directivos, si necesita una maestra de apoyo o no, que haya una interacción entre la escuela y el equipo terapéutico de ese niño. Hay que correlacionar todo y que todos, digamos, tengan el mismo objetivo y avancen hacia lo mismo, como para poder justamente potenciar las posibilidades de esa persona. La verdad es que no, si bien comparten algunos signos o síntomas, pueden tener una fase bastante particular, lo único que comparten en realidad es la trisomía del par 21, pero son niños singulares, personas singulares, que de acuerdo a sus experiencias y a su entorno van creando su propia personalidad y sus propias habilidades y también se enfrentan a sus propios desafíos. Y en general hay como esto, hablando un poco de los mitos y demás, como que el niño con síndrome de Down es como más cariñoso o da más ternura a la sociedad que por ahí con una persona adulta. No debería ser así, es la misma persona, digamos, a lo largo de su vida y entre todos deberíamos como justamente tratar a todos por igual, por supuesto siempre tratando de cuando tienen alguna dificultad ayudarlos para que potencien la habilidad que ellos tienen y no enfatizar tanto en lo que no pueden hacer, sino en lo que sí pueden hacer. Seguramente educarnos sobre estos temas nos ayudará a ser mejores como sociedad. El agradecimiento para la licenciada en psicomotricidad Pilar Martínez y a la fonoaudióloga Canela Fiorenza por haber participado aquí en nuestro programa. Seguimos ahora con el micro del Centro de Oftalmología Avanzada. Su director, el doctor José Luis Bulacio, nos responde a consultas que hemos recibido. En este caso nos preguntaban, ¿por qué me molesta el sol en los ojos y por qué el resplandor del sol me obliga a cerrarlos o me hace lagrimear? Me encanta eso de las preguntas. Me gustan porque creo que un poco el fundamento de estos micros es que los pacientes tengan en claro muchas veces lo que cuando entran al consultorio, por alguna razón de tiempo, se van con muchas dudas. Estas preguntas que me estás haciendo son realmente varias las razones que provocan que una persona pueda salir al sol y realmente le moleste. El lagrimeo es una reacción propia. Eso se llama fotofobia, es decir, que realmente todas las luces, a veces también por eso las de noche forman parte, y eso provoca lagrimeo, a veces irritación de los ojos. ¿Cuáles son las causas de fotofobia? Son muchas. Por ejemplo, ahí no se especifica si es un paciente de ojos claros. Los pacientes de ojos claros, todo lo contrario, dicen qué lindos ojos, pero realmente sufren mucho porque el iris es una pantalla que ayuda a evitar que pase un exceso de luz. Y por lo tanto, si tienen los ojos claros, yo le diría que lo más aconsejable es usar un anteojo como parte, un anteojo de sol, como parte de los métodos para evitar la irritación y la molestia en los ojos. Otra causa son a veces irritaciones crónicas en los ojos, como pueden ser conjuntivitis, como pueden ser inflamaciones en la córnea. El uso del lente de contacto suele provocar cierta fotofobia porque es una de las causas de ojo seco. Esto hace de que la sequedad ocular, si uno tiene un lente de contacto, está usándolo,
en realidad el lente de contacto está flotando sobre la lágrima, por lo tanto, si tenemos una lágrima deficiente, sin ninguna duda vamos a tener problemas de sequedad. El lente de contacto va a pasar a ser ya un cuerpo extraño que irrite el ojo. Estas son algunas de las causas para todo el público, y en un próximo encuentro vamos a ampliar sobre este y otro tipo de preguntas que me han hecho. En próximos programas el doctor Bulacio seguirá respondiendo preguntas, así que si ustedes tienen consultas para hacer, pueden enviarlas a través de las redes sociales o la línea de WhatsApp. Nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más Impulso Vital. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La ginecomastia es el acúmulo de grasa en la región mamaria. Incomoda mucho a los hombres, fundamentalmente a los jovencitos. Pero realmente por técnicas relativamente sencillas, de corta duración, podemos resolver el problema en cirugía plástica. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. Mi nombre es María Inés, estoy en la Plaza Gullón de Colonia Carolla. Creo que es muy importante porque vienen a hacer sus tareas, los chicos, para conectarme con mis clientes, por mis ventas y todo eso me llegan bien los mensajes. Entre todos, hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. En estos días tomó trascendencia el riesgo que muchas veces significan los tickets con los que tomamos contacto a diario por la tinta que utilizan. Una cuestión que ya nos había advertido el doctor Fernando Manera en el ciclo El peligro de los plásticos que emitíamos el año pasado. Por eso nos parece oportuno recordarlo. El plástico que más en contacto estamos, bueno, les hablé de las prendas, de todo, pero una cosa es una prenda y otra cosa es cuando yo uso como recipiente, como contenedor el plástico de un alimento. Entonces, ahora donde vienen los cuidados que tenemos que tener. Los envases plásticos, todo envase plástico, botella, vaso, todo recipiente, usted lo tiene que dar vuelta, mira en la parte de abajo, tiene que tener un triángulo. Dentro de ese triángulo tiene que tener un número, que va del número 1 al número 7. Los que tienen el número 1, 2, 4 y 5 son de bajo riesgo, pero aquellos que tienen el número 3, el número 6 y el número 7 sí son de riesgo. Entonces, cuando usted va a comprar un producto, va a comprar un yogur, lo que sea, dé vuelta al recipiente y mire cuál es el número. Por ley tiene que tener ese número. Si usted tiene un recipiente plástico que lo da vuelta y no tiene número, por favor considérelo que es 3, 6 o 7. Así de sencillo. ¿Qué pasa?
También no podemos ser fundamentalistas. Yo que combato el fundamentalismo, en esta charla que estoy teniendo con ustedes, corro el riesgo de volverme un fundamentalista en el tema. Y no es así. A ver, yo puedo tener un vaso y de golpe tomar agua. Yo me sirvo agua y la tomo. ¿Qué riesgo tuve? Ninguno. Porque el contacto que tuve con el agua, con el recipiente que la contuvo, es muy poco. Pero cambia cuando yo tengo varios meses dentro de ese recipiente. Entonces ahí cambia la cosa. Entonces tengo que adaptar y mirar qué número realmente tiene. Y un problema complejo. Estos químicos, uno se llama bifenol A y el otro es talato, olvídense de los nombres, sí acuérdense que lo tienen. Estos químicos son muy volátiles, por lo cual, a ver, cuando yo caliento el alimento o el líquido dentro de un recipiente que es 3, 6 o 7, favorezco que pase rápidamente el químico del envase a lo que contiene. Por lo cual el ejemplo que doy siempre cuando doy este tipo de conferencias es la mamadera de PVC, que está la leche y la calientan en el microondas o en el baño María, no tiene que ver en que la caliente, sino sí que está calentando la leche en un recipiente de PVC que le libera estos químicos que va para ¿quién? Al bebé, que es la persona de mayor riesgo. Por eso es tan importante tener en cuenta estos detalles. O sea, cuidar con esto. Estalato, acuérdense, y bifenol A. Otro tema que está un poco fuera de plástico, pero sí vale que yo se los aclare a ustedes, es los tickets, las tiqueteadoras. Te va al supermercado, hace una compra, sale una lista de lo que te compró. Va a la estación de servicio, carga combustible, le dan un ticket de lo que... La tinta, esa, con la cual imprimió, es bifenol A puro. Por eso, los riesgos que hay generalmente están en la cartera de las mujeres. Pues los hombres generalmente a eso lo hacemos un pollito y lo descartamos. Pero las mujeres lo guardan dentro de las carteras. Y habrán notado que ese ticket, después de un mes o 2 meses, no se lee más. ¿Es porque se desprendió el químico, el bifenol, y está en todo el recipiente. Por eso, en Europa, ya, en Francia, ni bien queda embarazada una mujer, la retiran de la línea de caja para que no esté en contacto con el bifenol. Y a las mujeres le piden que cuando planifican el embarazo o cuando quedaron embarazadas, que por favor tengan en cuenta esto que expliqué antes de calentar alimentos en un recipiente que sea de plástico. Cuidado con esto, es una de las medidas que nos permiten disminuir los riesgos. Así que en la próxima le cuento cuáles son el riesgo de aumento de distintas patologías. Otro programa que ojalá nos ayude a reflexionar y a conocer más sobre temas de salud. Les recordamos las vías de comunicación, el WhatsApp 3525-551-518. Las redes sociales nos encuentran en Facebook e Instagram como @ImpulsoVitalTV. Pueden ver los programas completos en la plataforma de YouTube, allí se suscriben de manera gratuita en nuestro canal. Le agradecemos la indumentaria de Delfina, Perret, Uomo, Dona y Bambino con toda la moda otoño-invierno. La encuentran en Colón 73 y Tucumán 527. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir mucho más de Impulso Vital.